Gracias, presidente. Bienvenido, consejero, a esta su casa, las Cortes. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Muchos factores, desde luego, contribuyen a la salud mental y, si me permiten, en estas Cortes, yo creo que la familia es uno de ellos y tengo el lujo de tener a mi padre hoy aquí conmigo, así que permítanme que le dé la bienvenida. Pues ¿por qué esta interpelación? Pues después de 5 meses de su comparecencia, dirá, porque usted estuvo en noviembre, ¿no?, explicándonos en la comisión todo el tema de salud mental. Pues bueno, pues porque creemos que es importante, aparte de todas las noticias que están saliendo constantemente ustedes con el tema de salud mental, pero sobre todo porque no nos creemos que vayan a hacerlo en el tiempo que nos lo están planteando, y desde luego el Partido Aragonés, pues desde luego quiere ser partícipe de las aportaciones que desde luego se hagan a salud mental y a este plan que ustedes ya han vendido por adelantado. Un plan de salud mental que está en marcha y del que luego hablaré, como digo, muchas referencias que hacen que en estos momentos, pues bueno, contextualizando, que tampoco todos sabemos que las interpelaciones nos permiten hacer una visión así muy general de lo que es el tema, pues la Declaración de Helsinki, el Plan Europeo de Acción para la Salud Mental, que está en estos momentos en actualidad, 2013-2020, que nos dice que menos de la mitad de las personas que sufren trastornos mentales en Europa reciben tratamiento, y que se calcula que el 10% de los que lo recibe no recibe el tratamiento más adecuado a su trastorno. El objetivo de este plan europeo es reforzar la prevención de este tipo de trastornos mediante la mejora de los servicios de salud mental y lo que es la eliminación de los estigmas alrededor de estos. No voy a centrarme en los objetivos porque son muchos, pero desde luego que cualquier persona tiene la oportunidad de conseguir un adecuado nivel de bienestar mental a lo largo de su vida, especialmente los que están en situación de vulnerabilidad de riesgo, los derechos humanos de estas personas con problemas de salud mental, que deben ser plenamente valorados, que los servicios de salud mental deben ser accesibles, competentes y asequibles, disponibles para la comunidad y ajustados a sus necesidades específicas, que tienen derecho a un tratamiento digno, eficaz, que garantice su seguridad, y que los sistemas de salud, en este caso el que nos compete es el del Gobierno de Aragón, deben proporcionar una adecuada atención de la salud física y mental a todos los ciudadanos, así como colaborar y trabajar en colaboración con otros sectores. Bueno, tenemos en España también lo que es la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional, el Gobierno de Aragón, un plan estratégico 2002-2010. Cierto es que está caducado, pero sí que es verdad que todos los grupos que estamos en esta Cámara, nuestros programas electorales, llevábamos esta renovación de este plan de salud mental. No me voy a centrar, como le digo, en todo el contexto más tal, pero desde luego la salud mental es un componente específico pero inseparable del concepto integral de salud, que los dispositivos de salud mental deberán integrarse en el Servicio de Aragón de Salud, y desde luego tenemos el modelo de atención a la salud mental en Aragón que planteaba este plan estratégico como líneas estratégicas: potenciación de la atención comunitaria y promoción de la salud mental, creación de una red de dispositivos sociosanitarios, la reorganización de la atención psiquiátrica. Bueno, pues como le digo, infinidad de cuestiones. El Partido Aragonés propuso en su programa electoral, como le digo, aparecía este nuevo plan de salud mental. Lo que planteábamos era una colaboración con los profesionales para potenciar el tratamiento y el seguimiento de estos enfermos, y sí que el Partido Aragonés planteaba que se pudieran dar lo más cerca posible de sus domicilios, y desde luego que la estrategia de salud mental se tiene que orientar hacia la integración con profesionales, familiares, usuarios y lo que es el tejido asociativo. Bueno, el programa del Partido Socialista también lo he mirado, lógicamente también lo llevaba un plan de salud mental 2015-2020, estamos ya en el 2016, por lo tanto tendrá que ser, en vez de 2020, pues 2021-2022, planteaban la creación de un órgano de control de los conciertos con instituciones y entidades de acción social, laboral y educativa, y planteaban definir la figura de un responsable de salud mental en Aragón. Desde luego la salud mental todos sabemos que no es de unos ni de otros, ni de unos partidos ni de otros, y en estos momentos pues el Partido Aragonés planteó en su momento enmiendas a los presupuestos del 2016 de más de 1,5 millones de euros que hacían que la salud mental incrementara la aportación que había, pues aumentar la partida para prevención y promoción de la salud, partidas para entidades sin ánimo de lucro y asociaciones en el ámbito sanitario, concretamente para ampliación de servicios de urgencias psiquiátricas a todos los hospitales de la comunidad autónoma, aumentos de 300.000 euros en atención sociosanitaria. Bueno, pues un montón de enmiendas que lógicamente no, el Partido Socialista no las aceptó. La prevención como fuente importante de prevenir los trastornos de salud mental, y luego pues la atención a la salud mental. Los dispositivos en salud mental, que yo creo que todos conocemos y que voy a nombrar brevemente, que son el principal recurso asistencial
para las personas con un trastorno de salud mental, las unidades de salud mental que tenemos de adultos, 12 en Zaragoza, Calatayud, en Egea, 2 en Huesca, una en Teruel, una en Alcañiz, en Barbastro, en Jaca. Unidades de salud mental infanto-juvenil, que hay 4 en Zaragoza, una en Huesca y una en Teruel. Bueno, pues la pasada legislatura se abrió concretamente una unidad infanto-juvenil en el Clínico. Unidades monográficas que también creemos que están haciendo una labor muy importante, como son la unidad de trastornos de la personalidad en nuestra Señora de Engracia, la unidad de trastornos de la conducta alimentaria de adultos en el Rollo Villanueva, que tengo que decirle que tienen algún que otro problema con las listas de espera que creemos que tienen que ir solucionando. Las unidades de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes en el Clínico, que también creemos que hace una falta personal para atender a esta demanda. Y los servicios de urgencias, que hay 4 en Zaragoza, de urgencias hospitalarias psiquiátricas, 4 en Zaragoza, una en Huesca, una en Teruel, el hospital de día del Clínico, las unidades de corta estancia, como le digo, tampoco las voy a nombrar, pero bueno, un poco para hacernos la idea. La unidad de hospitalización, como le he nombrado, las de media estancia, que hay 2 en Zaragoza, una en Huesca, no hay en Teruel, pero hay una de larga estancia que puede equilibrar la media estancia, y los recursos rehabilitadores o residenciales, las unidades de larga estancia, como le digo, 4 en Zaragoza, una en Huesca, una en Teruel, los centros de día, concretamente los centros de día, que yo creo que es un tema muy interesante, o de rehabilitación psicosocial, que son los dispositivos comunitarios, que desde luego permiten la permanencia en su medio social y familiar a los enfermos graves con importante deterioro, pues es importante, ¿no? Yo creo que es importante la importancia de los colectivos que están trabajando en todo este ámbito de los centros de día o rehabilitación psicosocial, trabajan en la atención a la salud mental. Algunos grupos de esta Cámara no son partidarios de que se lleguen a estos conciertos con estas asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones, pero desde luego el Partido Aragonés cree que hacen una labor fundamental. Como le digo, concertados con asociaciones sin ánimo de lucro, con fundaciones que acercan el tratamiento y la rehabilitación psicosocial en el medio donde viven los pacientes. Muchos de estos centros están ubicados en el medio, en este caso rural y urbano, muy cerquita de donde tienen los problemas, que permiten itinerarios de inserción laboral. En octubre es cierto que se debían 1,5 millones a estas asociaciones. Sabemos que se ha regularizado en la medida de lo posible, por lo menos el pago, pero lo que sí que queremos preguntarles es cómo están estos convenios. Usted planteó que iba a haber un convenio marco, todavía no lo sabemos, y queremos saber que si está firmado el convenio, que sabemos que no, y desde luego pues si ya está el concierto marco, que cómo está, en qué nivel lo tiene, y que desde luego si se siguen remitiendo facturas por servicios prestados o si ya realmente se plantean seriamente hacer este convenio. Decirle que se tenga en cuenta de cara a este convenio que no solo usted dijo que valoraba la cuestión económica, sino que había otras cuestiones que querían valorar. Pues bueno, atender en el medio rural, usted sabe que es mucho más caro, y creemos que esas asociaciones que están en el medio rural se merecen que se les tenga en cuenta pues los traslados por largas distancias y demás de cara a ese convenio. Pisos tutelados, un dispositivo sanitario que es cierto que va a caballo, es lo que yo a usted siempre le digo de la bicefalia entre ciudadanía y sanidad, que va a caballo entre la sanidad y los servicios sociales. Salió el otro día la consejera hablando de plazas de disminuidos psíquicos desde el área de ciudadanía. Entonces seguimos pensando que es un error, y que sigue siendo un error que no estén entrelazados, porque concretamente, igual que tratamos de la interpelación de drogodependencia recientemente, hablábamos de la interrelación entre salud mental y ciudadanía, pues creemos que con la salud mental pasa lo mismo. Es decir, si ellos plantean plazas para disminuidos psíquicos, queremos saber su departamento con respecto a los pisos tutelados, qué es lo que van a plantear, porque al final tiene un componente social muy elevado, pero de fondo hay un trastorno, y sobre todo si se plantea aumentar sobre todo este dispositivo de pisos tutelados como alternativa a camas psiquiátricas, es decir, como recurso intermedio entre la atención ambulatoria y lo que es el ingreso. Bueno, por ir acabando y luego ya en la réplica hablaré. Como le digo, han planteado un nuevo plan de salud mental a 5 años. Queremos saber que nos concrete, que aunque nos ha concretado alguna cuestión, sabemos que recientemente se creó el Consejo Asesor hace 15 días de salud mental. El señor García Encabo ya dijo en octubre que se iba a reunir este consejo en noviembre, y se ha reunido hace 15 días. Por lo tanto, por eso le digo que creemos que esta sensación de que las cosas no van todo lo rápido que nos gustarían, y por lo tanto le instamos para que usted meta presión. Como le digo, un plan de salud mental que yo creo que todos los grupos haremos nuestras aportaciones y contribuiremos, que queremos saber, pues dice que a partir del segundo semestre, o sea que en el segundo semestre del 2016 lo pondrá en marcha. Estamos en abril, difícilmente en el primer semestre del 2016. Entonces, pues bueno, queremos también que nos haga un poco sobre esta cuestión. Si le parece, en la réplica hablaremos de alguna cuestión más. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señor consejero, tiene la palabra.